Estimados alumnos, en esta clase hablaremos de dos temas. El primero será tétanos para después seguir con anthrax. El tétanos es una enfermedad muy antigua y la verdad es que forma parte del imaginario colectivo. La gente relaciona múltiples cosas, como por ejemplo siempre dicen el clavo oxidado, hasta mi profesor me lo dijo cuando yo era estudiante de medicina. Y la verdad es que lo más importante en general es considerar de que es una enfermedad infecciosa. Está en el medio y la produce la toxina de una bacteria que se llama Clostridium tetani. La enfermedad como tal es capaz de matar a las personas y la característica que produce el cuadro clínico es la aparición de una gran rigidez muscular y espasmos musculares generalizados, que finalmente pueden causar la muerte por varios mecanismos. Y es muy importante desde el punto de vista de salud pública el control del tétanos neonatal, que es frecuente en África. La incidencia es muy variable de país a país. Por ejemplo, los países en desarrollo puede tener incidencia de hasta 23 por 100.000, pero en Chile solo son unos pocos casos al año. La letalidad de la enfermedad es muy variable, siendo del 10 al 80%, y eso depende de la edad del paciente. Los pacientes ancianos hacen cuadros más graves, pero también la atención que se le entrega al paciente ayuda a su mejor pronóstico. Y la gran mayoría están relacionados, esto está estudiado más en Estados Unidos, un 70% de los casos está relacionado con lesiones agudas de la piel. Y en 1980 se sabía que producía entre 800.000 a 1 millón de muertes en el mundo, la mayor parte en África, pero esto se ha logrado reducir en forma muy importante con el uso de la vacunación y el parto con mayor control. Sin embargo, se calculaban hace algunos años que había 200.000 muertes anuales por tétanos neonatal. Aquí pueden ver la gran disminución de la incidencia de tétanos en Chile. Si ustedes comparan con las cifras que decíamos de 23 por 100.000 de otros países en desarrollo, vemos que Chile incluso a mediados del siglo XX manejaba tasas menores del 1,0. Sin embargo, a pesar de que ya eran bajas, fíjense que la enorme baja que tuvo durante la segunda mitad del siglo XX y finalmente la introducción de la vacuna hizo que prácticamente desapareciera. Y así vemos que la situación actual es que el número de casos es muy reducido. Habitualmente tenemos menos de 10 casos de tétanos en todo el país. Estos son resultados provisorios, así que van a ver que a veces suman 85 o 96 casos en los últimos decenios, según el gráfico que veamos. Podemos ver que la mayoría de los casos de tétanos en Chile se van a concentrar en personas que son mayores de 60 años. Incluso en el grupo sobre 75 años hay una incidencia que es importante, un número importante de los casos se concentran en la mayor edad. Cuando hablábamos también de la disminución de la incidencia, podemos ver que la mortalidad por tétanos es tremendamente baja. Incluso hay un año del periodo 2008-2019 en que no falleció ningún paciente con tétanos en Chile. Como muchas otras enfermedades infecciosas, podemos ver que una enfermedad que también es más frecuente en el hombre que en la mujer. Si seguimos observando, vamos a ver también que gran parte de los casos se concentran en el sur, específicamente entre la región del Maule y los lagos. Por lo tanto, estamos en una zona con riesgo de presentar casos de tétanos. Entonces, estábamos hablando que es una enfermedad infecciosa originalmente. Por tanto, ¿por qué se produce más en los ancianos y en el sur? Es un bacilo gram positivo anaeróbico que es capaz de producir una toxina que es tremendamente potente. Es la segunda sustancia más tóxica sobre la Tierra. Y es un anaerobio estricto. Entonces ahí vemos algunas cosas, que en el sentido de que al ser un anaerobio estricto, la encontramos colonizando tierra y en un lugar que estando en el sur tenemos muchas más labores agrícolas que en el norte, cosa que ya da una coincidencia. Esa bacteria que logra entrar a través de la piel llega hasta la parte distal de los axones, donde puede por transmisión retrógrada liberar sus toxinas. La toxina por excelencia es la tetanospasmina y la acción va a ser finalmente local a nivel nervioso. Se sabe que la toxina puede ocupar la conducción retrógrada y así va a llegar hasta los somas de las neuronas. Y finalmente va a actuar en el sistema GABAérgico. Exactamente lo que hace es inhibir la sinaptoprevina, con
lo que inhibe la liberación de GABA y la glicina. O sea, la principal acción es a nivel del GABA, del sistema GABA. La unión aparentemente es irreversible y dependiendo de la enfermedad, lo severa que sea, se van a desarrollar nuevas sinapsis o no. Y la enfermedad, si bien es infecciosa, no se contagia persona a persona. La patogénesis implica que se debe introducir la toxina al organismo y eso lo hace a través de esporas que pueden estar en el suelo, en el polvo o en el estiércol. Si alguna vez llegan a ver algún paciente con tétanos, lo más probable es que vean un tétano generalizado. Es en general el aumento se nota en el tono muscular y en los espasmos que son del cuerpo completo. Cuando se analiza el tiempo de incubación va entre los 3 a 14 días y el promedio es de 7 días. Importante saber que empieza generalmente de arriba abajo, o sea, empieza primero por los masséteros, que es lo habitual, con trismus, o que el paciente no puede abrir la boca, que es característico. De ahí viene la dificultad para tragar, rigidez los músculos del cuello y así va hacia abajo en los días siguientes. Una de las cosas que puede ocurrir ya cuando va avanzando es que se produzcan espasmos en los músculos laringeos y en la parte respiratoria, y eso es lo que puede conducir a la obstrucción de vía aérea con asfixia. Así que eso es una parte que hay que tener bastante precaución y por eso los pacientes que ya empiezan con un tétanos grave se les intuba y o se les hace una traqueostomía. Pero eso generalmente no es el debut, así que eso en general va a dar tiempo que uno pueda implementar estas medidas. ¿Ya? Con el tiempo se van produciendo otras alteraciones que tienen que ver con la parte neurovegetativa, como son taquicardias, arritmias, hipertensión, entre el dolor y el estímulo adrenérgico, y puede haber problemas de también bradicardia posteriormente que van complicando la situación. El mismo hecho de estar en reposo va produciendo otro tipo de complicaciones como tromboflebitis e incluso pueden producirse fracturas. El tétano localizado, que la verdad que yo no he visto como tal solo, si bien una forma un poquito mixta, se manifiesta por espasmos dolorosos en la zona donde fue la herida. Yo lo que he visto en general lo vi en un brazo, digamos que el paciente tenía espasmos del brazo y después se generalizó. Y había tenido una lesión precisamente haciendo trabajo agrícola. El tétano cefálico es una forma rara, es un tétano generalizado, pero hay mucha retracción de los párpados, desviación de mirada y trismo, junto con la risa sardónica. ¿Ya? De ahí viene toda la parte general, muy muy intensa. Yo la verdad es que esa forma no la he visto, al igual que no he visto la forma neonatal, que es una forma clínica que viene después de un parto. Esto es muy muy raro en nuestro medio y espero que no lo vean jamás. Tiene que ver con problemas de contaminación en el parto, con relación a la parte del instrumental que se utilizó, o heridas que se hayan contaminado con el mismo cuerpo del bebé o del cordón umbilical. Así eso habitualmente también puede ser alrededor de los 7 días después del parto, pero tienen que considerar que esta forma no deberían verla nunca, pero hay que estar atento porque el que le toque va a ser triste si es que ese diagnóstico es tardío. Los bebés pueden quedar con bastante secuela si logran sobrevivir. El cuadro clínico característicamente va a ver el antecedente de una herida, aunque muchas veces es una herida pequeña, esto puede pasar desapercibido. Ya hay un tiempo de incubación, que puede ser en algunos casos tan breve como 7 días, a veces 10 días, que es como está dentro del promedio, pero hay tiempos de incubación menores y mayores también. Característicamente se van produciendo algunos músculos que se contraen en forma más intensa, como es el sartorio que produce la risa sardónica, también el massétero que produce el trismus con contracción mandibular, se va produciendo también contractura después de la pared abdominal, produciendo rigidez. Y finalmente llegan después a espasmos generalizados que llevan a la flexión de los brazos y la extensión de las piernas. Y va a evolucionar a la gravedad en un plazo de 2 semanas el cuadro clínico. Cada vez se va agravando más severo. No hay un examen que confirme el tétanos y la verdad es que la definición para diagnosticar un tétano es clínica. Entonces tenemos una circular del 2010 en Chile que define el tétano como un caso sospechoso que tiene que ser un caso que tiene que empezar en forma aguda. Una de las características importantes es la hipertonía o contracciones musculares dolorosas, que habitualmente, como señalamos, van a ser primeramente en lo que es cuello, mandíbula, y finalmente llegan a espasmos generalizados sin otra causa médica aparente. O sea, tenemos un cuadro clínico sugerente y no tenemos ninguna otra causa que pueda haberlo generado.
El caso confirmado es cuando ya los hallazgos clínicos son tan específicos que justifican que el diagnóstico se base en el cuadro clínico final. ¿Ya? Y ahí se considera que pasa a ser de caso sospechoso a caso confirmado. Por lo tanto, es una enfermedad de diagnóstico clínico, como ya quedan muy pocas que correspondan a ese rango. La verdad es que el tratamiento, a medida que uno recorre más fuentes, es tremendamente variable, pero hay cosas en que hay consenso absoluto. O sea, cuando se produce la enfermedad, el tratamiento implica primero limpiar las heridas, asegurarse sobre todo que no quede ningún reservorio. Yo recuerdo un paciente, por ejemplo, que el reservorio se había limpiado la herida, que estaba en un párpado, pero quedó un trozo de una ramita que finalmente cuando el paciente hizo el cuadro clínico, pudimos limpiarlo en pabellón y con eso eliminar las toxinas. Otro punto es neutralizar las toxinas que no están adheridas. Eso significa que las toxinas que ya están unidas a la parte nerviosa, como habíamos dicho, es irreversible la unión. Pero para las toxinas libres se pueden neutralizar con inmunoglobulina humana antitetánica intramuscular. Acá hay diferencia entre la literatura porque otras fuentes dicen que basta con 2 ampollas, o sea, con 500 unidades, pero en el MinSal en su manual recomienda dosis de 3.000 a 6.000 unidades, digamos alrededor de un mínimo de 12 ampollas. En antibióticos, que pueden eliminar las formas no esporuladas de la bacteria, o sea, las formas activas, se recomienda poner metronidazol 500 miligramos cada 6 horas, que es muy bueno para los anaerobios, en un esquema que se puede usar entre 10 y 14 días. Se recomienda la penicilina como una opción, pero ya no se usa de primera línea porque activa al sistema GABAérgico. El control de los espasmos musculares se hace habitualmente con benzodiazepina. Nuevamente vamos a actuar en el sistema GABA y se usa con midazolam, opioide y también se apoya con vasopresores porque en este contexto se va a producir hipotensión. Se tiene que manejar también la disfunción autonómica que se hace con sulfato de magnesio. Gran parte de los fallecimientos por tétanos actuales no son tanto por las contracciones que pueden impedir prácticamente la respiración, sino por la disfunción autonómica que puede producir bradicardias o taquicardias que llevan a la inestabilidad hemodinámica. Y el soporte más avanzado se hace con una conexión a ventilación mecánica. Muchas veces donde sabemos que la ventilación va a ser prolongada, el paciente se le va a dar traqueostomía y gastrostomía para alimentarse. Y se mantendría un número de días importante ventilado en forma mecánica. Se mantiene después la disminución de sedantes y de medidas de apoyo antes de poder liberar al paciente de la ventilación mecánica. Para prevenir la aparición de la enfermedad, una vez que alguien tiene una herida, o sea, sospechamos que alguien puede tener la enfermedad, o bien en forma primaria, se dispone de tixoide tetánico desde 1890. Y eso hace que toda la población es vacunada con toxoides, es una prevención de toda la población desde pequeño. Y se dice también como recomendación que el toxoide tetánico debe administrarse una vez que el paciente se vaya de alta. ¿Por qué? Porque donde es una toxina la que causa la enfermedad, esta toxina no da una inmunidad natural una vez que alguien haya tenido una infección. Hay algunos autores que recomiendan incluso el toxoide ponerlo en el curso de la enfermedad para que los anticuerpos propios del paciente ayuden en respuesta a la estimulación inmune a que se pueda neutralizar la toxina. Entonces, desde el punto de vista de prevención, la profilaxis primaria, la vacuna del tétanos está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones y la inmunidad dura alrededor de 10 años después de la última dosis, como dijimos en la clase de vacunas. En Chile se utiliza desde el año 1974. Hay que tener en cuenta que no porque el paciente esté vacunado hay que olvidarse de las otras medidas de prevención que tienen que ver mucho más con el manejo de las heridas. Acá podemos ver el penúltimo calendario de vacunación disponible, en que no ha variado del actual. Se incluye la vacuna contra el tétanos en las que se ponen en los 2, 4 y 6 meses de edad con un refuerzo a los 18 meses. Posteriormente se hace un refuerzo a los 13 años de edad
Y además las embarazadas son reforzadas porque se les pone toxoide tetánico, además de la bordetella pertussis. Eso hace que el porcentaje de población que hay vacunado en la juventud es bastante alto, pero eso va disminuyendo a medida que pasan los años. Afortunadamente en Chile las coberturas son bastante buenas. Desde el 2009 al 2018 se registró entre un 90 y un 95% de cobertura de la tercera dosis. Esto significa una vacunación completa, al menos de 3 dosis, y se exceptúa el año 2015 y 2017, donde se llegó a un 96,7 y un 96,4%. En el año 2018, que era el último año registrado para esta presentación, para los datos que se disponían, a nivel nacional se registró una cobertura de 93,7% de la tercera dosis. La vacunación de la embarazada comenzó recién en el año 2017 y las coberturas en general son bastante razonables para una vacunación de adultos, ya que andan sobre el 70%. Cuando se va a tratar a alguien que ha tenido una herida que podría tener tétanos, lo más importante de valor es el tipo de herida. Y hay que considerar las heridas limpias, que son heridas con menos de 6 horas, con poco daño tisular. En cambio, las heridas contaminadas son las que tienen cualquier condición que salga de la limpia, o sea, más de 6 horas, pacientes que tengan heridas con trauma, con tejidos desvitalizados, las heridas punzantes en que queda espacio hacia adentro con armas de fuego, cualquier herida que comprometa una rotura de víscera, o bien que sea una herida que haya tenido una contaminación importante, por ejemplo, ya sea de suelo o de heces, que pueden tener Clostridium. Estas heridas tienen que tener aseo prolijo y debridarse si hay necrosis, tal de dejar toda la superficie limpia y libre. En general, las urgencias van a ver que se aplica mucha inmunoglobulina, que vienen de 250 unidades, se ponen 2 ml por una vez. En los obesos se recomienda poner 500 unidades internacionales. Y además, según el esquema de vacunación y la condición de vacunado de la persona, se administra o no toxoide diftérico tetánico. Poniendo un poco más de atención a lo que hablábamos del tipo de herida, acá pueden ver varias cosas que describen lo que es una herida contaminada, pero básicamente cualquier herida que sea tardía de más de 6 horas y que tenga algún tipo de daño tisular o contaminación o una lesión que implique una forma de contaminación, como son las lesiones por arma, que muchas veces están contaminadas, eso va a implicar una herida que se va a considerar contaminada y por lo tanto debe manejarse como tal. O sea, la herida limpia es una herida que debe ser súper pura en cuanto a ser limpia. Bueno, este es el gráfico más importante de la clase, ¿ya? Como pueden ver, en general, cuando uno resume, los pacientes que han tenido vacunaciones de 3 dosis o más y la última en los últimos 10 años no reciben bajo ninguna condición un refuerzo de vacunación. Sin embargo, los pacientes que no han sido vacunados o se desconoce si han recibido vacunación o han recibido menos de 3 dosis de vacunación, sí va a haber dos condiciones que va a haber que hacerle vacuna. O sea, por ejemplo, si los pacientes tienen herida limpia, hay que aprovechar de vacunarlo, por lo tanto se le va a poner el toxoide diftérico tetánico y al no haber sido vacunado, sospecharse que no es vacunado, se le tiene que poner a los 0, 1 y 7 meses. Porque si además el paciente la herida no es limpia, sino que es contaminada, se le va a poner la vacunación completa del toxoide y además se le va a poner inmunoglobulina antitetánica. Como decíamos, en este caso, los sitios de punción tienen que estar separados para evitar que haya antagonismo. En cambio, los pacientes que han recibido 3 más dosis, pero llevan más de 10 años de vacunación, en ambos casos, tanto en heridas limpias como contaminadas, se va a poner un refuerzo que consiste en la aplicación de toxoide diftérico tetánico. Bueno, con esto hemos dado fin a la parte de tétanos y se pone un gráfico acá que representa algo que no me ha tocado nunca ver ni espero ver, pero es un poco lo dramático que puede llegar a ser un caso de tétanos. Muy probablemente este autor de esta pintura sí lo vio y él pudo representarlo de esta forma y es realmente dramático. Estimados alumnos, vamos a hablar de una enfermedad temida, pero muy desconocida en nuestro medio y en nuestra cultura, pero para los que pueden leer novelas históricas o películas del siglo XIX en la parte agrícola pueden conocerla. Es el anthrax. El anthrax es una enfermedad casi desconocida en el mundo desarrollado. Sin embargo, hay brotes con cierta frecuencia. Este es un brote que ocurrió hace 8 años atrás y que está relacionado a que se infectaron principalmente renos, alrededor de 2.300 renos, y hubo algunos casos humanos y murió un niñito.
Esto fue relacionado a de que con el calentamiento global se produjeron descongelamiento y salió a flote un animal que había muerto de anthrax prácticamente unos 80 años antes. Y esto representa una situación, el anthrax, cualquier Clostridium tetani, puede formar esporas y estas esporas pueden subir muchos, muchos años, perfectamente un siglo. Como representaba el ejemplo que vimos recién, esta enfermedad es de origen zoonótico, o sea, pasa de los animales al hombre, y era conocida en la antigüedad como las enfermedades de los cardadores de lana, porque a través de las ovejas, las personas que hacían la limpieza de la lana, podían dañarse las manos e infectarse. También con otras labores que tenían que ver con los animales podía producirse esta infección. Esto sale en una película reciente que puede que la hayan visto, que se llama El poder del perro, en que también está descrito un caso de anthrax. Actualmente la frecuencia es muy baja y se conoce principalmente por el rol de agente de bioterrorismo, o sea, lo que más se temía y efectivamente se sabe que han producido esporas con fin terrorista que no se ha logrado ejercer con daño, pero sí se ha intentado alguna vez. Como pueden ver, es una enfermedad que en la práctica está desaparecida casi en el mundo desarrollado, con casos muy, muy esporádicos, que son estos amarillos. Hay algunas cosas un poquito más endémicas en algunos países centroamericanos, latinoamericanos y en el sur de Asia. Y en África hay casos que son esporádicos, pero también hay zonas que sí hay una hiperendemia y hay casos con cierta frecuencia. Pero como ven, es una enfermedad muy ligada al subdesarrollo. La razón por la que se conoce bien la evolución del anthrax tiene que ver con un accidente que hubo en una planta que fue en 1979, una planta de producción de espora, que fue liberada esta información alrededor del año 1992. La verdad que se produjo en la antigua Unión Soviética y se ocultó porque en ese momento ya estaba firmado un pacto de no proliferación de armas biológicas y revelaba que la URSS en ese tiempo estaba produciendo armas biológicas en secreto. Así que, pero básicamente lo que ocurrió en 1979 es que hubo un accidente y 4 kilómetros más allá se produjo un brote en que al menos murieron 68 personas de 95 personas que se reconocieron como infectados, aunque pueden haber sido más. Ha habido también atentados por carta en Estados Unidos, que la verdad que un par de casos fueron graves. Y esto que les mencioné recién en el 2016. Hay varios brotes más descritos, pero están, si ustedes los quieren ver, hay una página incluso de Wikipedia que los tiene. Esto que muestra es en relación al 4 de abril, que fue el primer caso, el 2 de abril se supone que fue el accidente de la planta, cuántos casos se fueron produciendo, y cuántas muertes, perdón, y estos son de los casos mortales, qué día debutaron. Entonces ven que es una enfermedad que en general debuta dentro de la primera semana y ya después el número de casos va disminuyendo, pero hay también casos tardíos, por lo tanto el periodo de incubación es bastante largo. Se estima que el episodio más largo en este brote fue alrededor de 40 y tantos días después. Así que cuando se produce un brote va a llegar al principio harto y después va a ir disminuyendo. ¿Qué microorganismo lo produce? Lo produce un microorganismo gram positivo que se conoce con el nombre Bacillus anthracis. Y ese es un bacilo gram positivo que tiene la característica de que es capaz de producir esporas que pueden mantenerse durante largo tiempo. Y la verdad es que las esporas son las que pueden causar la enfermedad más grave, que es la enfermedad eh, mediastínico o pulmonar, que precisamente corresponde a una forma en que se inhala la bacteria y después llega a los ganglios donde empieza a desarrollarse. Entonces hay tres formas clásicas, una es la cutánea, la otra es la intestinal y la pulmonar. Personalmente yo solo he visto la cutánea. La cutánea se describe entre 1 y 7 días después de la exposición y la mayoría de los casos son en áreas expuestas, que, o sea, lo que tiene como las zonas de trabajo, brazos y manos, lo típico, pero también puede ser cuello y cara. El contacto directo con la piel, más una lesión pequeña, es lo que lleva al desarrollo de la enfermedad. Y primero empieza como una pápula, que no tiene dolor, pica un poco, y después se desarrolla una placa negra con un borde rojo. Es bien negra, de hecho, yo les voy a mostrar una foto que es del libro y la verdad que la que me tocó ver es incluso más oscura. El paciente se va a sentir un poco comprometido, cierto grado de malestar y puede tener un poco de fiebre. Para el diagnóstico es importante la historia de exposición a la fuente de contagio. Habitualmente para nuestro medio es una vaca que murió y muchas veces se hizo la autopsia o se manejaron los restos sin protección. El examen físico, que es característica de la lesión, y se puede hacer un gram, que habitualmente se hace sacando la costra. Todas estas manipulaciones recomiendo hacerlas con mascarilla, digamos, y se toma del borde ahí el sacar, se toma una tórula, pueden tomar un gram.
se manda a cultivo esa lesión y también puede dar el diagnóstico el realizar una biopsia. Esta es una lesión característica, como ven es profunda, tiene una costra que es oscura con un borde eritematoso. Esta es como la típica. Es importante también considerar que esto, al sospecharlo, hay que hacer notificación inmediata a la Seremi, a las autoridades, ya que puede ser el primer caso de un brote y eso hay que tenerlo siempre vigilado. ¿Cómo se va a tratar esta lesión? Bueno, la verdad es que donde hay agentes que son de bioterrorismo, si bien la mayoría de los casos pueden ser sensibles a penicilina, la recomendación es utilizar en primer caso ciprofloxacino, que es lo que está estandarizado, y en segundo doxiciclina. Si se descartara bioterrorismo pueden usarse penicilinas como amoxicilina, pero hay otras opciones como puede ser el levofloxacino y la clindamicina. Se tienen que hacer curaciones locales, que pueden ser por enfermera, o bien una curación quirúrgica formal en pabellón sacando la costra y limpiando el fondo. Todo esto con medidas de protección para no inhalar. Si el antrax cutáneo se diagnostica y se trata bien, la verdad que el pronóstico es muy bueno. La mortalidad es menos del 1% y la evolución natural, o sea, si alguien no tratara las lesiones, esto puede extenderse, producir una infección sistémica y tiene una mortalidad asociada del 20%. Por lo tanto, hay que tratarlo. Claramente acá el beneficio es enorme. La intestinal y orofaringe prácticamente la vamos a mencionar nomás porque es una forma muy infrecuente. Yo nunca he visto un cuadro de estos, solo me acuerdo de uno que me contó un colega que había visto y se estima que es el 1% de los anthrax, que ya son raros. Y es de zona muy pobre porque se da por ingestión de carne poco cocida de un animal contaminado. Entonces puede infectarse la parte orofaringia, que ahí obviamente se va a inflamar y va a dar disfagio, inofagia y va a dar aumento de los ganglios y fiebre. Te puede producir daño local. Y el punto de vista intestinal también es un cuadro de náusea, vómito y fiebre, lo típico cuando hay mucha inflamación a nivel intestinal, ya puede afectar tanto el estómago, el intestino delgado y puede producir también complicaciones locales, como hemorragias digestivas, también que el peritoneo se infecte y se produzca ascitis, o puede haber hemorragia con diarrea prácticamente con sangre, digamos, o sea, una disentería como tal. Bueno, el diagnóstico lo que más ayuda es el antecedente de haber comido carne presuntamente contaminada, un animal que no se haya revisado, que haya sido muerto fuera de un matadero, y se puede hacer cultivo o PCR de sangre, ascitis o en las deposiciones. Y de ahí viene la inhalatoria, que es la forma grave. Esta es la que se vio el año 2001 con los casos de bioterrorismo en Estados Unidos. Está descrito una mortalidad del 92%. En la letalidad en 1979 se estimó en un 86% y la de UCE del 2001 en un 89%. O sea, ven que todos los casos estamos hablando de mortalidades muy altas. Y esto se veía en trabajadores antiguamente con materiales contaminados, si bien un porcentaje importante tenía anticuerpos positivos, por lo tanto se supone que hay casos de contaminación que son también con enfermedad leve y que no se diagnostican. La incubación es de 1 a 7 días, pero están descritos hasta 6 semanas como mencionábamos, y la cantidad de esporas que se necesita para que alguien muera de anthrax se estima entre 8.000 a 10.000 esporas, lo que es un número dentro de todo no tan alto. Primero empieza con un periodo asintomático, para posteriormente empezar con síntomas que van desde la parte síntomas respiratorios a un cuadro febril. Las experiencias en mono han planteado que pueden estar hasta 60 días de incubación. Esto lo hicieron infectando en forma directa a primates y que logran también demostrar ahí la prevención que se realiza con ciprofloxacino. De ahí viene la información que hace que la recomendación de prevención se haga con cipro. Bueno, al principio el paciente tiene un cuadro que parece una gripe nomás. El paciente está con fiebre, se transpira, se siente mal, tiene todo dolor muscular, se va comprometiendo con dolor de cabeza, como que ve borroso, le molesta la luz. Y de ahí empieza la parte respiratoria como tal, cuando ya empieza con tos seca y disconfort precordial. Se supone que este disconfort es secundario al aumento de volumen de los ganglios, que están muy inflamados en el mediastino, y puede ocurrir un periodo en que parece como que se están mejorando, que eso ocurre 2 o 3 días después. Pero de ahí viene un periodo en que empiezan con fiebre alta y con falla respiratoria, y lo que hacen es un distrés respiratorio del adulto. Ahí están muy diaforéticos, con dolor pleurítico, confusos, pueden perder presión arterial, hipotenso y pueden morir alrededor de 12 días después de empezar la segunda fase. Estamos hablando con apoyo full. Esto no tocaría a ustedes verlo, pero es solo para nota, digamos, de que en general para hacer el diagnóstico va a haber que tomar muestras de cultivo
de las secreciones respiratorias, muestras de derrame pleural y también sirve la serología basal y una posterior 2 semanas después. Sin embargo, eso no va a servir para el diagnóstico precoz y no lo tenemos rápidamente disponible. Se puede tomar biopsias bronquiales o pleurales también y hemocultivos. En todos esos lugares se puede aislar y vamos a encontrar bacilos gram positivos. Afortunadamente, donde estas formas no son esporas, la contagiosidad no va a ser la misma de que cuando tenemos un animal fallecido, pero en general se maneja como un tema de riesgo biológico. Esto está sacado de una página de internet, la verdad que no se ve muy bien, pero lo que más representa en general la radiografía es un ensanchamiento del mediastino y muchas veces hay imágenes de derrame pleural y ubicación también de signos de congestión y de distrés con relleno alveolar en los pulmones a medida que avanza la enfermedad. Acá podemos ver que incluso se pueden ver donde están marcadas las flechas el aumento de volumen ganglionar que se puede ver en algunas radiografías. El tratamiento es mucho de sostén que se hace en UCI y se pueden usar tratamientos con fluoroquinolona, ciprofloxacino o doxiciclina. Sin embargo, por la gravedad de los casos es habitual que esto se dé combinado o se utilice uno o dos más de estos medicamentos además para reforzar el tratamiento. Obviamente no hay evidencia que esto realmente sirva, pero ante lo dramático de los casos se tiende a asociar perfectamente dos antibióticos o tres. No es sensible a la ceftriaxona, no tienen acción sobre ella la cefalosporina segunda ni de tercera generación. Como dijimos, la prevención ante la infección se hace con ciprofloxacino, doxiciclina y el paciente debe recibir, después de estar expuesto, 60 días de tratamiento. Existe una vacuna que se puede usar como preexposición o posexposición que está disponible en Norteamérica. En Chile, que yo sepa, no se aplica.